es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros nuevamente en su programa Creo, Señor, yo creo, que llega a ustedes gracias a la señal de los 105.3 Radio Católica, el esplendor de la verdad. Como todos los lunes está con ustedes su servidor en Cristo, el seminarista Walter Fajardo, y en controles nos acompaña esta vez nuestro hermano Luis Montenegro. Ahora más que nunca. Queridos hermanos, vamos pues a comenzar el programa de hoy en este tema tan importante para nosotros, como es el tema de la Santa Eucaristía. Hoy vamos a entrar a este nuevo capítulo. Le hemos dedicado ya tiempo a abordar el tema del bautismo. Hemos hablado ya sobre el bautismo. Dedicamos 8 capítulos al tema del bautismo. Ahora queremos entrar en un nuevo tema, el tema de la Eucaristía. El tema de la Eucaristía. Bueno, me reportan aquí unos problemitas con el Facebook Live, que no se está viendo la imagen. Vamos a volver a transmitirlo. Vamos a volver a transmitir para que los que deseen pues puedan vernos a través del Facebook Live. Como les decía, hermano, hoy vamos a hablar acerca de la Eucaristía y vamos a tocar como libro base para poder desarrollar este tema el libro del padre Daniel Gagnon. El libro del padre Daniel Gagnon. No todo el que dice Señor, Señor. No todo el que dice Señor, Señor, del padre Daniel Gagnon. Vamos a tocar este texto como base y luego vamos a utilizar también el texto Para Salvarte, Enciclopedia del Católico del padre Jorge Loring. Estos no van a ser los dos únicos textos que toquemos, pero sí van a ser los textos base para que usted pueda saber cuál es nuestra bibliografía y así pues usted se enriquezca también, vaya y profundice el tema, porque a veces lo que sucede es que nos quedamos a pie con el material, nos quedamos a pie o queremos saber más, entonces es importante tener un texto base para poder ir a consultar, profundizar y para uno pues poder crecer en el conocimiento de la fe. Si uno no estudia, si uno no analiza las cosas, si uno no profundiza, pues se queda con un conocimiento básico, muy básico. Y este tema de la Eucaristía es uno de los más fundamentales que nosotros debemos saber defender a capa y espada. Recordemos que han habido mártires que han dado la vida para que la Eucaristía sea defendida. Tenemos ahí al patrono de los monaguillos, San Tarcisio, por ejemplo. San Tarcisio dio su vida defendiendo la Eucaristía. Y nosotros también tenemos que aprender a dar la vida por la Eucaristía, defender lo que la Iglesia ha practicado a lo largo de 2000 años desde que Cristo fundó la Iglesia. Pero esta defensa de la Eucaristía debe hacerse viviendo la Eucaristía con una fe coherente. Por eso en esta serie de capítulos vamos a tocar no solo el aspecto apologético de la Eucaristía, la presencia real de Jesús sacramentado, Jesús ahí en la hostia, sino que vamos a tocar los aspectos que tienen relación con este misterio y este sacramento vivido y celebrado por la Iglesia, es decir, aspectos espirituales y aspectos litúrgicos. Vamos a tocar esos puntos, porque si nosotros no vivimos adecuadamente la liturgia, manifestamos una falsa fe en la Eucaristía.
Y no hay coherencia entre lo que decimos creer y entre lo que decimos vivir y celebrar en una Santa Eucaristía. Por eso, hermanos, este tema es medular y se le va a dedicar en este programa el tiempo necesario para poder profundizar esta materia. Entonces, queridos hermanos, estemos atentos al desarrollo de este tema. Vamos a tocar entonces el tema que el padre Daniel Gañón titula ¿Verdadera presencia o solamente un símbolo? Ya con solo el título se nos dice mucho. ¿Verdadera presencia o solamente un símbolo? Recordemos que para nuestros hermanos no católicos, con los cuales estamos unidos únicamente por el bautismo en Cristo, si es que se han bautizado correctamente, porque si no ni siquiera eso nos une, para ellos Cristo no está presente en la Eucaristía. Y la Santa Cena, para ellos, la Cena del Señor es únicamente una representación simbólica, una conmemoración de algo hecho por Jesucristo hace 2000 años, pero en ningún momento es presencia real de Cristo. Para ellos, aquí vamos a ver si esto es verdad o es mentira. ¿Quién tiene la razón? ¿La Iglesia o los protestantes? ¿Quién tiene la razón? Y para ello vamos a tomar en cuenta lo que dice la Sagrada Escritura, la Biblia. Porque si nuestros hermanos no católicos son tan bíblicos como dicen, que llegan al punto hasta de idolatrar las Sagradas Escrituras por encima del mismo Dios, porque le creen más a una mala interpretación de la Biblia que a la mismísima palabra de Dios en su contenido, si ellos fueran tan bíblicos como dicen, están cometiendo un atropello contra las Sagradas Escrituras porque no creen lo que realmente contienen las sagradas palabras escritas en ella, donde hablan de la institución de la Eucaristía como una realidad, como algo verdadero de parte de nuestro Señor para la Iglesia y como un don de vida eterna para todos los creyentes. Por eso aquí con estos textos vamos a discernir y a ver si estamos bien o estamos mal dentro de las prácticas católicas. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros después de estos anuncios comerciales. Estamos tocando el tema de la Santa Eucaristía y vamos a hablar sobre la presencia real de Jesús. La presencia real de Jesús bajo las especies sacramentales. Pan y vino eucaristizados. El problema respecto a la creencia y la fe en Jesús sacramentado en nuestros tiempos deviene sobre todo de la Reforma protestante. Ni siquiera del mismo Martín Lutero, sino, por así decirlo, de los hijos de Martín Lutero. Aquellos que se separaron también de la Iglesia Católica y que después terminaron separándose del mismo Martín Lutero. Entre ellos, sobre todo, Calvino y Zwinglio. Recuerden que Martín Lutero era agresivo en sus prédicas contra la Iglesia Católica. De ser un monje agustino, fervoroso y fiel, escrupuloso, se convirtió luego en un enemigo aférrimo de la Iglesia y del papado y de todo a lo que oliera a Iglesia Católica. Y en sus prédicas, hablando contra el Papa y la Iglesia Católica, él decía: destruid el santo sacrificio de la misa y destruiréis la Iglesia. Y de hecho, así comenzó a hacer Martín Lutero. Despojó al santo sacrificio del sentido sacrificial y lo convirtió en un simple banquete, en un banquete comunitario, donde la asamblea se encontraba con el Señor. Cosa curiosa es ver que Martín Lutero no dudaba de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y de hecho los luteranos tienen su forma propia de explicar la presencia de Jesús en la Eucaristía. Doctrina que se llama empanación. Jesús se empana, se hace presente en el pan.
pero no transforma el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, sino que simple y sencillamente de forma espiritual se hace presente en las especies del pan y del vino. Que el sacerdote luterano, que simple y sencillamente es un representante de la comunidad, que no tiene ningún poder extraordinario, que no ejerce las funciones de Cristo, sino que representa a la comunidad ante los demás, es el que preside la asamblea. Lo único que hace es que cuando celebran la Santa Cena, conmemora el acontecimiento realizado por Cristo el jueves de la última cena. Repite las palabras del Señor, pero en ningún momento para los luteranos el sacerdote tiene un poder extraordinario de transformar aquel pan y aquel vino en Jesucristo, sino que por el recuerdo de lo que se está haciendo y la promesa de Jesús de estar ahí donde dos o más se reúnan, Jesús se hace presente en el pan. Jesús se hace presente y solo está presente en el momento de la celebración, del culto, del banquete. Luego no está presente. De ahí que los luteranos comulguen todo el pan de la celebración dentro de la misma celebración y no existan reservas eucarísticas ni sagrarios en sus iglesias, porque no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, transformando el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. No lo creen. Entonces el pan siempre va a seguir siendo pan y el vino siempre vino. Y una vez terminado el culto, se acabó la presencia de Cristo ahí porque se separa la comunidad. Entonces esa es la mentalidad de los luteranos. Pero Martín Lutero defendía la presencia de Cristo en la Eucaristía. La defendía, y la defendía incluso contra Calvino y contra Zwinglio, que decían que eso era solo un símbolo. Y Martín Lutero, como ustedes recordarán, y lo expliqué en el tema de la Biblia, era traductor de la escritura al alemán, una traducción llena de errores, por cierto, pero tenía conocimiento de estas lenguas. Y recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, en griego. Y cuando Jesús está haciendo la última cena con sus apóstoles, con el pan en sus manos, Jesús dice: esto es mi cuerpo. Utiliza el verbo ser o estar. Y ese fue el caballito de batalla de Martín Lutero contra sus otros hermanos protestantes, porque él les decía a Calvino y a Zwinglio: Jesús dijo, esto es mi cuerpo, por tanto tiene que ser el cuerpo del Señor. No puede ser un mero símbolo, una representación, como ustedes lo quieren decir, le decía Calvino. Es la presencia de él, está realmente presente en el pan. Entonces Martín Lutero, aunque atacaba el sentido sacrificial de la misa, defendía la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Cosa curiosa. Entonces, desgraciadamente, el ataque terrible se hizo contra el sentido sacrificial de la Eucaristía. Para Martín Lutero, la Eucaristía ya no era el sacrificio de Cristo, sino era la presencia de Cristo en medio de la comunidad. Y despoja el santo sacrificio, al acto litúrgico, al culto de la iglesia, de su sentido real y verdadero, y lo cambia por uno de sus sentidos. Deja renco, por así decirlo, el sentido pleno del culto católico, lo deja renco y se lo pasa a los protestantes así. Algo incompleto, algo imperfecto. Dice el padre Daniel: poco después de Martín Lutero, las iglesias protestantes rechazaron la creencia de que Jesucristo está verdadera y sacramentalmente en el pan y en el vino consagrados. Ellas dicen que son solamente símbolos de la presencia de Cristo y por eso no adoran los elementos consagrados, como lo hacemos nosotros los fieles católicos. Su argumento es que Cristo habló en parábola cuando habló de comer su carne y que la cena del Señor es nada más que un recuerdo. Hace de esto en memoria mía. Nada más que un recuerdo. Fíjense que dato curioso es ver cómo alrededor del mundo, en todas las iglesias cristianas, católicas, que están en comunión con Roma o no están en comunión con Roma, pero que tienen origen apostólico, como puede ser, por ejemplo, la iglesia armena, como puede ser la iglesia copta, como puede ser las iglesias ortodoxas, todas celebran el santo sacrificio eucarístico. Y todas ellas creen en la presencia real de Jesús en el pan y en el vino consagrado. Todas. En la iglesia ortodoxa, en la iglesia armena, si usted va a ver adoración eucarística. Hay creencia en que Cristo está presente en el pan y en el vino. Estamos hablando de iglesias
que son católicas en su origen y que se separaron en los distintos concilios porque cayeron en herejías. Por ejemplo, la iglesia copta, que es monofisita. Creen que Cristo solamente es Dios, pero no es hombre, que la naturaleza divina absorbió a la humana. Es monofisita y se separó de la iglesia católica, si no estoy mal, en el concilio de Calcedonia. Y entonces ellos, que están separados de la iglesia católica, pero se definen católicos a sí mismos en su origen y que son apostólicos y conservan la celebración de la Eucaristía, consagran pan y vino y saben que ahí está Cristo presente. Tienen sacerdocio, tienen liturgia. A diferencia de los protestantes, que son nacidos apenas ayer, por así decirlo. Y que han venido a inventar la no presencia de Cristo en la Eucaristía. Pues lógico, para ellos Jesús no está presente en la Eucaristía. Porque 1, no tienen culto, 2, no tienen sacerdotes, 3, no tienen ningún poder. Lógicamente, si ellos hacen su burla de la misa, como la hacen a veces para Semana Santa, que yo me sigo preguntando por qué celebran Semana Santa, si la Semana Santa es un tiempo instituido por la Iglesia Católica. Cuando ellos hacen su burla de las Santas Cenas el Jueves Santo, ellos lógicamente no pueden creer que Jesús está ahí, si no tiene ningún poder para que el pastor consagre el pan y el vino. 10.000 años podría pasar el pastor de rodillas delante de ese pan, que a veces es hasta galleta, o de ese vino que a veces hasta jugo es, ni siquiera vino. Es juguito de esos que venden en la venta. Podrá pasar ahí 10.000 años de rodillas orando y jamás esa galleta y ese jugo se van a transformar en el cuerpo de Cristo. Y a un sacerdote, por muy pecador que sea, hasta borracho puede llegar a la misa si es así. Con solo que diga las palabras de la consagración, por el poder que él ha recibido de Cristo y en Cristo, por la autoridad de la iglesia, el Espíritu Santo desciende del cielo y transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Increíble, pero cierto. Entonces, para los protestantes, para los no católicos, para los hermanos separados, no hay presencia real de Jesús en la Eucaristía. Para nosotros los católicos sí la hay, y ya vamos a dar los fundamentos. Fíjense lo que dice el padre acá. Si los hermanos tienen razón, dice el padre Daniel Gañón, no pierden nada, si solo es un símbolo. Pero si la Iglesia Católica tiene la razón, o sea que el pan y el vino significan eficazmente y literalmente el cuerpo y la sangre de Jesucristo, los hermanos no católicos sí que pierden muchísimo, porque no tienen la oportunidad de recibir este alimento que da la vida eterna. Si nosotros tenemos la razón, estamos gustando el cielo en la tierra. Pero si los hermanos no católicos perseveran en su error, se pierden de esta gracia. Imagínense cuánto se pierden. Y es doloroso saber que no solo protestantes se pierden de esto, a veces muchos católicos, que prefiriendo vivir en un pecado mortal estable, se alejan del banquete eucarístico, de comulgar el pan y el vino, solo por permanecer en un pecado, dando gusto tal vez más a una persona. Por ejemplo, una pareja que no quiera casarse, por darle gusto a la mujer, al marido de no casarse, prefiere estar bien con el marido y privarse de la Santa Comunión por el resto de su vida y estar mal con Dios. Imagínense hasta dónde llega la idolatría de amar más a un hombre que al mismo Dios. Reflexionen, vamos a la pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo nuestros números 2714-0660, 2713-9940, para que usted después de la parte doctrinal se comunique con nosotros y podamos así compartir también su opinión. Estamos tocando este tema sobre la presencia real en la Eucaristía y hemos dicho pues que hay un grave problema con los hermanos separados. Ellos no creen en la presencia real de nuestro Señor. No lo creen. Y esto está en la base doctrinal de muchas iglesias. Por ejemplo, miremos lo que dice el artículo 18 de la Constitución de la Iglesia Metodista de México, que esta Constitución escrita en 1975 y que también lo tienen en su documento llamado Disciplina de la Iglesia Metodista de México de 1991, página 54. Ellos dicen: la transustanciación, o sea, el cambio de la sustancia del pan y del vino en la cena del Señor,
no puede ser demostrada por la Sagrada Escritura, sino que repugna a las palabras sencillas de la Biblia, dicen los hermanos metodistas, pero no dan ningún argumento para demostrar su punto. No dan ningún argumento, solo se oponen a la doctrina de la transustanciación, pero ¿con qué argumentan su punto? Yo quisiera un día que un protestante pudiera venirse a sentar acá, lo invito, si alguno me está escuchando, aquí en la cabina de la Radio Católica, a sentarse ahí conmigo y exponerme sus puntos bíblicos, doctrinales, históricos, magisteriales, que nos permitan comprender por qué ellos no creen en la Eucaristía, si todo apunta en la Biblia a la fe en la Eucaristía. Y aquí vamos a dar argumentos por eso. También la confesión de fe de Westminster, ¿verdad?, de los anglicanos, dice: esa doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino a la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones y además de una crasa idolatría. Imagínense qué palabras tan abominables y blasfemas ocupó la confesión de Westminster para hablar en contra de la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Andan extraviados los hermanos. ¿Quiere saber por qué andan extraviados? No se pierda todos estos programas que vamos a ir desarrollando para que usted se dé cuenta, porque este programa no va a ser de 1 o 2 capítulos. Tenga por seguro que aquí vamos a tardar su tiempo, pero que cada día va a ser algo nuevo. Algo nuevo. Algo nuevo. Sin embargo, fijémonos, por ejemplo, ¿qué dicen las palabras de un padre de la iglesia del siglo IV? Nos referimos al grande, a San Cirilo de Jerusalén, el mismo que les comenté en el bautismo, las catequesis bautismales. Dice San Cirilo de Jerusalén, año 350, en sus discursos catequéticos: los que reciben la comunión deben estar plenamente convencidos que lo que aparenta ser pan no es pan, aunque sabe así, sino el cuerpo de Cristo. Y lo que aparenta ser vino no es vino, aunque el sabor es así. Miren las palabras que está diciendo un padre de la iglesia, siglo IV, año 350. El último de los evangelios se terminó de escribir en el año 90. Es decir, que hay un poco lapso de tiempo entre el último evangelio escrito y la vida de este hombre, San Cirilo de Jerusalén. Estamos hablando todavía de iglesia primitiva, la iglesia de los primeros siglos. Y habla y confiesa lo que la iglesia cree, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y ahora que venga un monigote en el siglo XIX, siglo XX, a decirme que no cree que Jesús esté en el pan y en el vino, ¿quién es esa persona para yo creerle? ¿Dónde está su conexión con la iglesia primitiva para yo creerle? No le puedo creer a alguien que de la manga se saca de la noche a la mañana un discursito como ese. Yo le creo a la iglesia y a la fe de la iglesia y a los escritos de la iglesia y al testimonio de los padres de la iglesia, a la sagrada tradición de 2000 años, tradición bimilenaria de la Santa Iglesia Católica fundada por el Señor. Primeramente es importante saber qué quiere decir la palabra transubstanciación. Es la creencia de que el cuerpo, sangre, alma y divinidad, en otras palabras, Cristo total, el Cristo mismo, está verdaderamente presente bajo la presencia del pan y el vino. Trans, cambio, movimiento, trans, sustancia, ¿verdad? La sustancia es lo que está hecho algo, lo que algo es. La sustancia de lo que algo es un cambio de lo que esta cosa es. Se da un cambio real. El accidente que se manifiesta en la sustancia es el que no cambia cuando se da la transustanciación. Pero la sustancia de este ente sí ha cambiado. El pan, aunque en su accidente se sigue mostrando como pan, vemos la forma de pan, el color del pan, el sabor del pan. Su sustancia ya no es pan, es la sustancia de Cristo, sustancia divina. Lo mismo con el vino. El vino, este ente, en sus accidentes se sigue presentando como tal. Huele a vino, tiene color de vino, sabe a vino. Pero su sustancia ya no es más el vino. Es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Pero ¿qué dice la Biblia sobre esto?
¿Es real? ¿Es falso? ¿Qué dice la Biblia? Como afirman los hermanos, es cierto que muchas veces Cristo habló de sí mismo en símbolos. Esto es innegable. Pero la Biblia también nos va a dar pautas para saber cuándo Jesús está hablando de un símbolo y cuándo está hablando de algo real. Miremos, por ejemplo, ¿qué dijo Jesús en Juan 19? Dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. También en Juan 15:1 dijo, yo soy la vid verdadera. En estas ocasiones, nadie que escuchaba a Jesús lo tomó literalmente. Nadie. Nadie preguntó, a ver, si eres la puerta, ¿dónde está el picaporte? Si eres la vid, a ver, ¿dónde está la hoja? ¿Y por qué no eres verde? Nadie. Todo mundo entendió que Jesús no hablaba literalmente, sino de forma simbólica. Cristo es como una puerta. Por Él entramos al cielo, vamos al cielo. También es como la vid que nos da la vida cuando permanecemos en Él. En otras ocasiones, cuando la gente no comprendió lo que Jesús trataba de decir, Él mismo corrigió su malentendido. Es interesante notar que en algunas de estas ocasiones el malentendido tenía que ver con las comidas. Cuando Jesús hablaba y la gente no lograba entender si era en símbolo que hablaba o era literalmente, pues Él mismo hacía la aclaración. Miremos el ejemplo de Juan 4:34. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían uno a otro, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Jesús aclaró el asunto. La gente no sabía de qué comida estaba hablando. Si era una comida real o una comida simbólica. Los apóstoles estaban confundidos. ¿Le habrá traído a alguien de comer? Y él mismo les aclaró, no, es que mi comida es hacer la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Y lo mismo ocurre en el caso de la levadura de los fariseos, que encontramos en Mateo 16, del capítulo 5 al 12. Cuando vean en la barca, después de la multiplicación de los panes, y los discípulos decían, les dijo Jesús, cuídense de la levadura de los fariseos. Y los discípulos decían, ¿de qué levadura habla? Pero del pan, el pan aquí, el pan allá, y empezaron a hablar de pan. Y Jesús les dice, que no acaban de entender, no es del pan que les estoy hablando. Si fuera por el pan, pues ya vieron que yo soy capaz de multiplicar los panes y los peces. Jesús se los dijo en la barca, yo les hablo de la levadura de los fariseos, de la enseñanza. Y dice el texto, y comprendieron que hablaba de la enseñanza de los fariseos. Léanlo, ahí está en Mateo 16, 5, 12. Entonces Jesús les aclara, cuando la gente no entendía si era algo simbólico o si era algo literal de lo que hablaba, Jesús mismo aclaraba. Cuando la gente lo tenía claro, no decía nada. Cuando la gente no entendía, Él hablaba y aclaraba que si era un símbolo o no era un símbolo. En estos dos casos, Jesús habló de algo que era simbólico. Pero miremos el caso del capítulo 6 de Juan, donde está todo el discurso teológico de la Eucaristía, el famoso discurso del pan de vida. Ahí lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan capítulo 6. Recuerden que San Juan es el único de los evangelistas que no narra la institución de la Eucaristía. La narración de la última cena está presente en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pero la teología de la Santa Cena, de lo que Jesús realizó en ese último sacrificio, en esa última cena, la encontramos en el Evangelio de Juan, en este precioso capítulo 6, que hay que leerlo, meditarlo y releerlo cuantas veces sea necesario para comprender lo que Jesús nos trata de decir. Jesús no habló de manera simbólica en Juan capítulo 6, ni tampoco lo hizo en la última cena. Jesús no dio ninguna explicación porque más bien era claro, hablaba con claridad. No hay semejanza entre yo soy la vid, yo soy la puerta, y lo que Jesús dijo en Juan 6, yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Jesús va mucho más allá del simbolismo. Jesús empieza a decir palabras fuertes, repitiendo una y otra vez el discurso para dar a entender que lo que él hablaba era algo literal, real, verdadero, que debía ser entendido y creído como tal. Por eso repetí una y otra vez, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Pero miremos todo el contexto de Juan capítulo 6. ¿Qué pasó en el capítulo 6 de Juan? El contexto del capítulo 6 es importante.
Jesús había hecho un milagro con el pan. Alimentó a toda la gente. ¿Se acuerda aquella famosa multiplicación, 5 panes y 2 peces, que dio de comer a más de 5,000 personas sin contar mujeres y niños, dice el Evangelio? Recuerden que el número 5 en la Biblia significa algunos, es decir, una cantidad indeterminada. Jesús le dio de comer a una muchedumbre incontable. Había hecho ese milagro, alimentó a la multitud. Y después de que realizó este milagro, él empieza con el verdadero discurso. Porque la gente lo estaba siguiendo por la razón equivocada. Lean completo el Evangelio de Juan, capítulo 6. La gente andaba detrás de los milagros del Señor, andaba detrás de los prodigios, pero no creían en Él. No le querían entender a Él lo que Él decía. Estaban cambiando el verdadero discurso de Jesús, que era el reino, la vida eterna y la fe en Él. Lo estaban cambiando por los milagritos que hacía Jesús. Por eso la iglesia no es una iglesia milagrera, no anda detrás de los milagros del Señor. Si el Señor lo da, bendito Dios, pero no anda con esa famosa noche de milagro y sanación con el superapóstol, no sé qué. No andamos detrás de esos milagros. Andamos detrás de Cristo. Y Jesús le dice, ustedes me siguen por la razón equivocada. Me han seguido, y dice el Evangelio, porque les di de hartar, dice la palabra, es decir, les di hasta saciedad. Que ninguno se quedara con hambre, al punto que hasta sobraron 12 canastos, le dice el Señor. Ustedes me están siguiendo por la razón equivocada. Yo quiero que me sigan por la fe en mí, que crean en mí, y por eso les voy a lanzar este discurso. Y Jesús empieza a decirles la verdadera razón por la cual debían seguirlo, por la fe en Él. Y la fe en Él implica no solo creer en Jesús, sino creerle a Jesús. Y por eso les va a tirar un discurso fuerte de comprender, que vamos a escuchar un poco después de la pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos analizando el contexto del capítulo 6 de San Juan, donde tenemos presente el discurso del pan de vida. El discurso del pan de vida. Después de la multiplicación de los panes y la confusión de la gente que seguía a Cristo, no por su mensaje, sino por sus milagros, Jesús le enseñó el verdadero sentido de sus palabras. Él les comenzó a decir que Él mismo era el pan bajado del cielo, que Él mismo es alimento, como dice Juan 6, 35, 41. La reacción de los judíos durante el discurso es sumamente importante. Esto nos va a permitir ver si realmente la gente entendía como un símbolo o como una realidad las palabras de Jesús. Es importante verlo. En las citas anteriores que hemos dado sobre la puerta, la vid, etcétera, etcétera, la levadura, hemos visto la reacción de la gente. La reacción de la gente es la que nos permite saber si comprenden que Jesús está hablando literal o simbólicamente. Veamos cuál es la reacción de la gente en este discurso. Recuerden que era una muchedumbre increíble la que estaba ahí. La reacción de los judíos durante el discurso es sumamente importante. Jesús empezó a hablar literalmente y los judíos lo tomaron al pie de la letra cuando les dijo que había bajado del cielo. Lo tomaron literalmente. Por eso se disgustaron y le dijeron en Juan 6:42, ¿cómo puede decir este que bajó del cielo? ¿No conocemos acaso a su padre, José el carpintero, a su madre, María? ¿No sabemos que viene de Nazaret? ¿Cómo se atreve este a decir que viene bajado del cielo? Cuando dijo yo soy la puerta, nadie se mosqueó, nadie dijo nada. Yo soy la vid, tampoco nadie se alteró. Pero ahora que Jesús empieza a dar su discurso y dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, la gente dice, ¿cómo puede decir este que bajó del cielo? Ahora sí lo tomaron literal y empieza la murmuración. Este ha dicho que bajó del cielo. ¿Qué le pasa? Pero Jesús realmente bajó del cielo. Lo tomaron literalmente y Jesús no los corrigió. No les dijo, no, se están equivocando. Es una forma simbólica de hablar. Lo que significa es que yo tengo una sabiduría del cielo. No, en ningún momento. Jesús no les aclaró como les aclaró a los apóstoles cuando se confundieron con la levadura de los fariseos. No, ¿por qué? Porque no había nada que aclarar. Jesús estaba hablando literalmente. Soy el pan vivo bajado del cielo. Los hermanos separados estarán de acuerdo con nosotros en que Jesús literalmente bajó del cielo. Ningún hermano cristiano no católico podrá atreverse a decir que Jesús no bajó del cielo. Esa es una verdad que todos conocemos y todos creemos. Pero es triste que mientras los hermanos creen literalmente esta parte del discurso de Jesús en Juan, el resto del capítulo no lo toman literal, lo entienden a su manera. Para ellos el resto es simbólico. A continuación miraremos que no lo es. Jesús siguió hablando
al pie de la letra como antes. Y dijo: ninguno puede venir al Padre, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. Los hermanos sí creen que aquí Jesús habló literalmente cuando dijo le resucitaré. Y miraremos que todos los protestantes que son verdaderos cristianos o que quieren ser verdaderos cristianos creen en la resurrección. Y creen en esto, que aquel que va a Jesús, que el Padre lo lleva a Jesús y que Jesús nos lleva al Padre, al final por la fe en Jesús habrá resurrección. Yo no he visto a ningún protestante salir a las calles a decir que no cree en la resurrección. Y esto también es parte del discurso del pan de vida. Y aquí sigue hablando el mismo discurso y seguimos entendiendo literalmente las palabras de Jesús. Que es bajado del cielo, que Él nos lleva al Padre, que el Padre nos lleva a Él y que Él nos resucitará. Miren cuántas cosas llevamos. 4 cositas puntuales que llevamos en el mismo discurso y que lo tomamos todos, católicos y no católicos, como literal. Como literal. Pero después los hermanos, por razones históricas y no bíblicas, dicen que lo siguiente es simbólico. ¿Qué es lo siguiente? Cuando Jesús empieza a hablar, Juan 6, 51, 53. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El que yo daré es mi carne. El pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto no lo creen. Ahora, todo el discurso era literal. Pero ahora que dice el Señor que el que no coma su carne no tiene vida. No, esto es simbólico. ¿Por qué hacen cambiar el texto? Si el texto todo lleva un sentido literal, ahora ¿por qué ustedes dicen que lleva la mitad literal y mitad simbólico? Nunca se ha visto esto. El discurso de la Biblia, si empieza alguien a hablar, habla o de manera simbólica o de manera literal, pero no en esta mezcla que ustedes pretenden hacer decir a Jesús, cosa que no ha dicho ni hecho. Y los judíos lo entendieron literalmente. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Si hubieran visto que era un símbolo, ni siquiera hubieran murmurado. No, porque estarían entendiendo las palabras simbólicas de Jesús y comprenderían que es otra cosa. Pero ellos, que estaban hablando la misma lengua de Cristo, entendían que lo que Jesús decía no era simbólico sino real. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús por eso les contestó. Y miren cómo recalca Jesús lo mismo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en ustedes. No tendréis vida en ustedes. Y aquí más adelante vamos a ver el uso de los verbos en griego. ¿Qué verbos utilizó Jesús? Si son verbos que pueden permitirnos comprender esto de manera simbólica o son verbos que nos permiten entenderlo de manera literal. Dándoles un adelanto, aquí Jesús no dice de manera simbólica el que come mi carne. Utiliza un verbo en griego, trogon, que significa el que no me muerda, el que no me mastique, el que no me coma, el que no me devore con sus dientes, no tendrá vida en mí, no tendrá vida eterna. Es literal lo que está diciendo Jesús. Por eso el escándalo para los judíos. Los judíos estaban escandalizados. ¿Y este qué quiere? Que nos volvamos como la tribu de los caníbales, antropófagos, que nos comamos a este hombre. ¿Qué es lo que pretende? Jesús les dijo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Vayan a leer Juan 6:53. Vemos que Jesús en Juan 6:51 al versículo 60 tuvo que seguir repitiendo, insistiendo sobre lo mismo: que mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Y que la gente lo tomaba al pie de la letra, de manera literal. Y preguntaban: ¿cómo puede darnos este a comer su carne? Y Jesús en ningún momento los corrigió. No, espérense, es simbólico. No, siguió con el discurso y más bien repetía una y otra vez lo mismo. Él no les dijo que estaba hablando solamente en parábola y que no lo tomaran literalmente. No. Otra razón para saber, dice aquí el pie de nota, que Jesús, la nota al pie, dice que Jesús no estaba hablando en símbolos, es que cuando dijo que él era la vid y que dijo también que era la puerta, estaba apuntando a sí mismo. Yo soy la puerta. Y explicó lo que significaba esto.
Pero por ejemplo, en la última cena, él se refiere a un objeto, ya no a sí mismo. Empieza y toma un objeto, toma el pan, lo partió, lo bendijo y dio gracias y dijo, tomen y coman todo de él, esto es mi cuerpo. Ya la referencia no estaba sobre el mismo, yo soy la vid verdadera, yo soy. No decía yo soy la luz, yo soy la vid, yo soy la puerta. Ahora lo decía de un objeto. Vemos este cambio que es importante. Sabemos que las palabras no son simbólicas en Jesús, en el sentido que trata de dar Juan capítulo 6, son literales. Literales. Otra vez Jesús repitió, versículo 55, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y otra vez reaccionaron los judíos. En el versículo 60 leemos que los fariseos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Era un mensaje difícil de comprender. Ellos sabían que era literal. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Luego leemos que, versículo 66, muchos de sus discípulos se marcharon y ya no andaban con él. No fueron capaces de discernir y entender el discurso literal que Jesús les estaba dando. ¿Cómo pretende que lo mordamos? ¿Cómo pretende que bebamos su sangre? Si eso era mal visto en la cultura judía, que con solo tocar la sangre de otro quedabas impuro. Ahora no pretende que la toquemos, sino que nos la bebamos. ¿Qué le pasa? No, hombre, está diciendo algo contra la ley, contra Moisés, contra la fe de nuestros padres. Vámonos de acá, que está loco. Y se fueron. Como hicieron los protestantes, vámonos de acá, que la iglesia católica está loca, pretendiendo darnos a comer el cuerpo de Cristo. Y se fueron también. Y se fueron. Porque no entendieron este duro discurso dado por su Señor, al que pretenden ellos adorar. Y siguen sin entender, con esa cabeza dura, como le decía Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles en el Evangelio de Marcos, cabeza dura. Siguen sin entender lo que Jesús trató de decir en ese momento. Siguen sin entender. Ya no andaban con él, como pasa con los hermanos protestantes. Es el único caso en que se afirma que Jesús fue abandonado por algunos discípulos por lo que él decía. Ninguno lo abandonó cuando lo oyó decir yo soy la puerta. Ninguno dio la espalda cuando dijo yo soy la sal del mundo. No. Ninguno le dio la espalda cuando dijo yo soy el agua viva. No. Pero cuando Jesús dijo quien no me coma, quien no me beba, ahí sí, todos dieron la vuelta. Él no les dijo no se vayan, espérense, estoy hablando simbólicamente, no me malentiendan. No. Se arriesgó a perder a todos sus apóstoles, pero seguía hablando al pie de la letra. Y a los apóstoles mismos les decía que ustedes también se quieren ir, váyanse. A su mismo círculo cercano de los 12, váyanse. ¿Por qué? Porque la palabra era dura. Era dura. Porque los fariseos y los discípulos pudieron captar que Jesús hablaba literalmente cuando decía que él bajó del cielo y que su carne es verdadera comida, mientras que los hermanos piensan que Jesús habló solamente al pie de la letra cuando dijo que bajó del cielo en los versículos anteriores, pero no creen que habló literalmente cuando dijo esta es mi carne, es mi sangre, verdadera comida y verdadera bebida. ¿Qué tipo de maestro sería Jesús si todo el mundo lo toma literalmente cuando no debe ser así? Cuando dijo que su carne es verdadera comida, los hermanos dicen que fue una parábola, pero el texto no da ninguna idea de que la primera expresión sea literal y que la segunda no lo sea. De hecho, después de decir que su carne es comida verdadera, Jesús otra vez le dijo que él es el pan que descendió del cielo. Juan 6:58. Entonces no tiene sentido decir que entre dos cosas literales, Jesús iba a decir la primera literal, la segunda cosa simbólica y la tercera otra vez literal. No. O todo el discurso va literal o todo el discurso es simbólico. Si me dice que es simbólico que su carne es verdadera comida, entonces es simbólico que bajó del cielo. Pero si me dice usted que es literal que Jesús bajó del cielo, como lo creemos todas las iglesias, entonces debe ser también literal que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Hermanos, por cuestión tiempo, no voy a continuar hoy el tema porque ya se nos agotó el tiempo del espacio doctrinal. Lo vamos a dejar hasta ahí, lo continuaremos la próxima semana. Recordemos siempre que tenemos luego el espacio hablando con la gente. Puede llamarnos a los números 2714-0660 y al número 2713-9940 o whatsappearnos al 8830-2384. Este programa tiene su reprise los sábados a las 7 de la mañana por esta misma frecuencia
Y también puede escuchar los días domingos a las 8 de la mañana por Televisión Radio 94.9. 94.9. Recuerde seguirnos en nuestras plataformas digitales. Creo Señor Yo Creo en Facebook y en YouTube. Dele me gusta, suscríbase para que esté pendiente de estos programas y los pueda compartir. Entonces vamos al final de este bloque y luego de la pausa continuamos con ustedes. Gracias hermanos por estar con nosotros en esta segunda sección de su programa Creo Señor Yo Creo, en el momento hablando con la gente. Entonces tiene disponible nuestras líneas telefónicas en cabina 2714-0660, 2713-9940. Nos gustaría escuchar su voz, su opinión respecto al programa. ¿Qué le parece estos nuevos capítulos que vamos a estar desarrollando sobre el sacramento de la Eucaristía, la liturgia dentro de la celebración, etcétera? Llámenos para ver de dónde nos está escuchando. Si quiere enviar unos saludos en vivo, pues lo puede hacer también. Entonces es momento en que usted puede aprovechar las líneas para estar en contacto con nosotros. También puede hacernos llegar su opinión a través de los mensajitos del WhatsApp, número 8830-2384. Tenemos llamada, la primera llamada de esta mañana. Aló, sí, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿De dónde nos llama? Danelia Peralta. Hermana Danelia Peralta. Danelia, hermana sí. Danelia, ¿de dónde nos llama? Bueno, ahorita estoy hablando de mi trabajo. Ah, qué bien. Bueno, sí, y estaba escuchando el programa. Yo creo de que esta temática con respecto a la presencia real de Jesús en la Eucaristía es de suma importancia, como usted lo decía al inicio, porque a veces no sé si es que no estamos convencidos, a veces muchos católicos, de que realmente Jesús está presente ahí. Yo digo esto porque observo a veces que no hay como un respeto hacia Jesús en el Santísimo Sacramento. Así es. Y también creo de que muchos de nuestra iglesia, aquellos que dicen que le abren la puerta a todos los que llegan a su casa porque al fin y al cabo es palabra de Dios, creo que tampoco están muy convencidos ni saben realmente la riqueza que nosotros tenemos dentro de la misma iglesia. Así es. Y principalmente sobre la presencia de Jesús en la Eucaristía. Yo quiero compartir un pequeñísimo testimonio. Dígalo, escucha. Yo, desde que yo recuerdo, ¿verdad? Desde mi niñez, cuando yo fui a recibir mi primera comunión, la catequesis era tan completa. No quiero decir que ahora no lo sea, ¿verdad? No sé cómo es ahora. Aunque realmente sí hay muchas fallas hoy. ¿Verdad que sí? Sí, entonces muchísimas. yo me recuerdo que para poderme dar la primera comunión yo tuve una formación bastante amplia. Y tanto así, pero tanta fue la formación que me dieron, que cuando yo fui a recibir mi primera comunión yo me sentía muy nerviosa. Y ese nerviosismo era como cuando el novio va a ver a la novia o cuando le gusta a una persona. Entonces yo recuerdo eso de mi niñez, que cada vez que yo luego iba a comulgar el cuerpo de Cristo, yo me sentía muy nerviosa. Entonces yo decía, ese era el amor puro de niñez hacia Jesús, saber que Él estaba en ese pedacito de pan. Luego lo otro que quiero decir es que antes, por cuestiones de trabajo, yo no tenía mucho tiempo para visitar al Santísimo. Y ahora que yo estoy en un trabajo diferente y que tengo cerca aquí la catedral, yo me he propuesto ir todas las veces que sean necesarias, o sea, casi yo me propongo todos los días. Hay días que no puedo ir, pero a veces yo voy aunque sean 5 minutos. Eso es excelente. Increíble. Y se es siente increíble. en la vida el cambio. ¿Qué le digo? Es una cuestión de una relación muy personal con Él. Y yo llego a veces y no estoy ni 20 minutos, quizás solo 15 minutos, 10 minutos. Y a veces cuando voy muy apurada, simplemente para decir aquí estoy, para decirte buenos días, Señor. Y he aprendido también que cuando estoy delante de Él, yo expreso el cómo estoy. Si estoy triste, Señor, yo hoy estoy triste por estas y estas razones. Si estoy muy contenta, Señor, gracias por las bendiciones que me da. De repente un día de esto yo estaba y Él estaba solo. Y para mí, cuando yo estoy allí, quizás egoístamente, digo, wow, Señor, qué hermoso el hecho de que solo estés vos y esté yo aquí en este momento. Porque siento que es una intimidad. La relación con Él es una relación de amor y cuando esos momentos se dan, el alma sabe disfrutarlo. Sí. Sabe disfrutarlo. Definitivamente. Y los jueves, que siempre voy a hacer mi hora eucarística, mi adoración, es increíble. Y ahora
Es decir, esa experiencia hermosa con Jesús sacramentado, yo siento que a mí, en mi crecimiento espiritual, me ha ayudado muchísimo. Y así es, y le va a seguir ayudando. Y me va a seguir ayudando. Y ahora que estamos en circunstancias bastante difíciles, todos los que vivimos en este territorio nicaragüense, yo siento que lo que más me fortalece también es la visita a Jesús Eucaristía y, por supuesto, vivir la Santa Eucaristía. Ayer me quedé para la tarde, para venir a misa en la tarde, y fue motivo de una profunda tristeza, porque cuando yo llegué ya había terminado la Santa Misa, porque se cambiaron los horarios, y entonces yo no sabía. Y le digo a mis hijas, por lo menos vamos a entrar a saludar a Jesús en el sagrario. Y cuando ya veníamos, me dice una de mis hijas mayores, ¿qué le pasa, mamá? Es que me siento vacía, le digo yo. Increíble que no haya podido estar hoy domingo en misa, viviendo la Santa Misa. Esto y para se mí siente, no uno, el alma que acostumbra a la Santa Eucaristía lo vive y lo siente. Y le pedí perdón a él, porque yo le dije, Señor, pude haber venido más temprano para evitarme esto, aunque realmente yo no tenía el conocimiento que habían cambiado los horarios. Sin embargo, digo, si lo hubiera dejado primero en la mañana, no me hubiera pasado. Así es. Pues esta relación con Jesús Eucaristía, que lo va transformando a uno, incluso hasta lo va corrigiendo, porque en mis visitas he tenido la oportunidad a veces de sentirme regañada. Sí, porque de pronto siento, no está correcto esto, no está correcto lo otro. No, y es un buen momento para también hacer un examen de conciencia a la luz del amado, que realmente nos permite ver nuestras imperfecciones. Esos regalos también de, Señor, regálame la oportunidad de confesarme, y de repente vuelvo a ver hacia atrás y veo que el sacerdote está confesando. Son muchas cosas hermosas, y yo creo que desde la radio, yo lo quiero felicitar a usted, a mí me gusta escucharlo mucho, sobre todo el día que estuvimos allá en el Divino Niño, muy especial todo hablar de los dones del Espíritu Santo, pero creo que este punto es importante para todos los católicos, para todos los católicos. Porque hay que promoverlos. Yo lo que les digo, por ejemplo, aquí en el Facebook Live es compartan el video, si se pueden meter a las plataformas digitales, copien el link, el enlace y envíenlo, porque van a hacer varios capítulos y es una catequesis realmente. Una catequesis que se va a vivir sobre este sacramento que es el eje fundamental de nuestra vida cristiana católica. Cumbre y fuente de toda la vida cristiana, como dijo el Papa Juan Pablo II. Así es, y ¿sabe cómo me siento yo cuando lo escucho? Bueno, por la teología que usted tiene, no la tenemos mucho, o sea, somos... El Señor que nos ilumina, mucho, hermana. Pero eso es lo que a mí me hace sentirme, wow, no estoy equivocada, no estoy mal, digan lo que digan, estoy en lo correcto, estoy en mi familia y estoy en mi casa. Decía un santo, prefiero equivocarme con la iglesia que estar en la razón fuera de ella. Decía. Así es, entonces, bueno, lo felicito y espero en Dios seguir escuchando su programa, porque oremos definitivamente es una formación importante para todos nosotros. Sí. Que tenga un lunes bendecido. Igualmente, hermana, gracias por su opinión, por habernos llamado, hermana Danelia. No sé si tenemos otra llamada, hay hermanos que intentaron llamar, ¿verdad? Pero no se pudieron contactar. Si lo quieren hacer, pueden aprovechar este momento para volvernos a llamar. Les repito los números: 2714-0660 y 2713-9940, ¿verdad? También, si por WhatsApp quiere enviar usted un comentario, 8830-2384. Sí, es importante ver lo que la hermana compartía, toda la experiencia espiritual que se vive en la presencia de Jesús sacramentado. Y vamos a ir profundizando esa experiencia a medida que comprendamos la realidad de quién está presente bajo las especies del pan y del vino. Porque si no logramos tener un correcto entendimiento y una correcta comprensión de delante de quién estamos, no sabemos realmente lo que estamos haciendo en la iglesia. No sabemos lo que realmente estamos haciendo en la iglesia. ¿Tenemos otra llamada? Aló, sí, buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Luis Salinas. Hermano Luis, Dios me lo bendiga. ¿De dónde nos llama? Aquí en Estelí, hermano. De Estelí, ¿le escuchamos? Sí, hermano, yo estaba viendo el tema que está dando mi hermano a través de la radio, a través de, bueno, en realidad lo estoy sintonizando a través de Facebook. Ah, qué bueno, hermano, gracias. A mí me parece que como que también nosotros los católicos hemos venido dándole, los miro así yo, ¿verdad? Hemos ido quitando la importancia de asistir a misa, asistir a la Eucaristía, porque muchas veces como que nos estamos conformando con estar en la comunidad de oración, en la asamblea de oración, a lo mejor conformándonos con verla por televisión, escucharla por la radio, o conformándonos
solo con algunos programas que nos hablan pues de la Eucaristía, nos hablan de la misa, nos hablan del Señor, nos hablan del catecismo, etcétera. Como que hemos ido cambiando, hemos ido perdiendo la disciplina que tenía la Iglesia Católica. Hemos visto hoy en día que muchas veces las distintas parroquias organizan alguna actividad, y he visto como que ya no nos abocamos todo a la actividad que está promoviendo la parroquia, porque a lo mejor estamos en nuestra comunidad o estamos en nuestro grupo. Sí, me entiende, ¿verdad? Sí, que comprendo perfectamente y comparto su opinión. Como que ya hemos ido perdiendo ese interés nosotros mismos los católicos. Le cuento que yo tengo 3 años más o menos 3 años, sí creo, de haber regresado a la Iglesia Católica. Pues tuve, bendito sea Dios, fuera de la iglesia como 8 años. Tuve con los evangélicos, pues, y miraba que en los evangélicos estaba ese problema, que cada quien jalaba agua para su molino, para su iglesia, y entonces hay tantas iglesias, tantas sectas evangélicas ahora con 2, 3, 4 personas, porque no tenían esa disciplina que tenía la Iglesia Católica. Entonces yo miro eso ahora en la Iglesia Católica, que la parroquia organiza una actividad, pero no asistimos todos, porque estamos a lo mejor en nuestra propia comunidad de oración, en nuestra asamblea de oración. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Y agradezco su opinión. Voy a comentar al respecto entonces. Le agradezco, hermano Luis, que Dios me lo bendiga. Lo que está diciendo el hermano Luis tiene toda la razón, queridos hermanos. Desgraciadamente, por lo mismo, no hay buena catequesis, no hay buena instrucción, no hay buena enseñanza, se están perdiendo los valores, se están perdiendo las costumbres. ¿Y en qué deviene todo esto? En la situación actual que estamos viviendo dentro de la iglesia. La disminución de la vida espiritual y la necesidad de la búsqueda de Dios cada vez más disminuida entre los hombres, porque nos conformamos, somos conformistas, nos quedamos con las migajas y no vamos al trozo del pan. Nos quedamos con la migaja y no es posible. Y este espíritu sectarista dentro de la iglesia tenemos que empezar a exterminarlo. ¿Cuál es este espíritu sectarista? Precisamente lo que mencionaba el hermano Luis. Nosotros somos la iglesia en primer lugar. Y dentro de la iglesia, ella nos ofrece medios, como son las comunidades, los distintos grupos pastorales, para que nosotros crezcamos y amemos más a la iglesia. Y vivamos mejor la fe de la iglesia y mejor la experiencia de vida de la iglesia. Pero no para crearnos en pequeñas comunidades como grupos sectarios dentro del mismo núcleo de la iglesia. Ese es un error. Y esto lo tienen que ver muy bien los párrocos y ante todo los líderes de esos grupos. Porque si a alguien se le encomienda el liderazgo, la coordinación, el pastoreo de un grupo, y lo que vela primero es por ese grupo, pero no como ese grupo, como parte de la iglesia, entonces esa persona no sabe lo que está haciendo. No está dirigiendo bien. Por ejemplo, en las pequeñas comunidades, muchas de ellas tienen tendencia al carismatismo y se hacen asambleas de oración. No es posible que prime en la vida de una pequeña comunidad que es muy espiritual y que está buscando mucho a Dios. No es posible que prime una asamblea de oración comunitaria antes que la Santa Eucaristía, donde se nutre el alma del cristiano, donde se encuentra uno cara a cara, face to face, como dicen, con Dios, donde Dios viene a habitar en el corazón del hombre y a transformar la vida del cristiano. Ya les mencioné las palabras del Papa San Juan Pablo II. La Eucaristía es la fuente y la cumbre. Fuente, oigan, la fuente de donde todo mana, de donde todo viene. La fuente y la cumbre de la vida cristiana. Entonces, si me dijeran, miren hermano, hay una asamblea a las 7 de la noche y hay una Eucaristía a las 7 de la noche, prefiero 10.000 veces irme a la Eucaristía que una asamblea. Porque el poder que tiene la Eucaristía jamás lo va a poder equiparar ningún otro tipo de oración. El poder de la Eucaristía es único. Entonces, hermanos, si estamos haciendo las cosas mal, es tiempo de corregirnos, es tiempo de cambiar. Entonces, démosle la primacía a lo que la iglesia nos ofrece, que es la Santa Misa. Y esto es por lógica, hermano. Yo creo que a veces nos falta lógica en los grupos. Yo no estoy diciendo que esté mal una asamblea de oración, pero si yo sé que en mi parroquia la misa es a las 7 de la mañana o la misa es a las 4 de la tarde, yo, por lógica, no debo poner nunca una actividad de mi comunidad a la hora que choque con la Eucaristía. No puedo.
que quiero hacer una fiesta, quiero hacer una venta, hágala perfectamente, pero no en horario de misa, porque si yo quiero soldados fuertes, nutridos y valientes que vayan a combatir al mal, que vayan a propagar el evangelio, que vayan a dar testimonio en su vida, primero los tengo que llevar donde se van a nutrir, a la fuente que es la Eucaristía, para después llevarlos a trabajar al servicio del reino. Pero no puedo poner una actividad pastoral en el momento en que la Eucaristía se está celebrando. No es posible. Hay parroquias donde se ven simultáneos. Está la misa y al lado en una charla, en una actividad que se pudiera hacer en otra hora y aprovechar que toda esa gente que no ha vivido misa y que tal vez ni la viva, entre y viva la Eucaristía. Entonces, hermanos, también los coordinadores de los distintos grupos, empecemos a usar lógica. Lógica, esto es de lógica también. Esto es de razón. Empecemos a darle la importancia a la Eucaristía y enseñémosle esto a los miembros de nuestra comunidad, porque si no, lo que estamos haciendo es causarle un gran daño espiritual y Dios nos pedirá cuenta a nosotros, los coordinadores y responsables, por ese mal, porque la gente se malacostumbra y dice, no, yo ya fui a la asamblea de oración, yo ya oré, no necesito nada más. Hermano, es como que usted dirá, no, ya me debí el fresco, yo no necesito comer, suficiente con el fresco. Haga la prueba, a ver cómo le van a andar rugiendo las tripas. No se conforme con las migajas. Entonces ustedes tienen el deber de enseñarle esto a los hermanos miembros de sus comunidades, independientemente sea pequeña comunidad, pastoral, juvenil, grupo familiar, lo que sea. Hermano, cualquier grupo que sea, si no está en el centro de su vida espiritual el santo sacrificio de la misa, ese grupo debería desaparecer de la iglesia, porque no está ayudando a ningún alma a encontrarse con Cristo. Les está llevando por un camino desviado que le hace mal acostumbrarse a una vida espiritual falsa, frágil, quebradiza, que al final lo terminará condenando al infierno y que no lo llevará al cielo. Y nuestra misión en la iglesia es, en primer lugar, la salvación de la alma. Ante todo, la salvación de la alma. El mismo Código de Derecho Canónico que rige toda la iglesia, al final termina diciendo, todas estas leyes caen en su peso ante la ley suprema de la salvación de la alma, que es lo más importante en la iglesia, la salvación de la alma. Entonces, hermanos, pensemos esto, y agradezco pues el comentario del hermano Luis, un hermano que ha vivido la experiencia de estar separado de la iglesia, que ha vuelto a la iglesia buscando la comunión con la única iglesia de Cristo, y que se mira adelante enfrentando este grave problema que es actual en la iglesia. Un espíritu sectarista interno dentro de las mismas parroquias que nos llevan a sentirme más miembro de un grupito que miembro de la Iglesia Universal, la gran familia de Cristo, iglesia única fundada por el Señor y que es el mismo cuerpo de Cristo, que no puede estar dividido, porque la mano no anda caminando sola por allá y el pie solo por allá. Para caminar bien no tiene que estar amputado, tiene que ser parte integral del cuerpo. Que el Señor los bendiga a todos. Hemos terminado porque ya los minutitos, que ya me robé 5 minutitos que nos dan, los 15 minutos que nos dan, pues ya han llegado a su fin. Agradezco su participación. Ya saben, pueden escribirnos, escríbanos a nuestra página en Facebook, Creo Señor Yo Creo. Ahí hay espacio para escribir sus comentarios, sus testimonios, compartan, que se miren que hay fieles oyentes de este programa, para que esto ayude también a que se mantenga en el aire, porque si dicen nadie escucha ese programa, pues lo van a terminar quitando. Pero por el momento me he dado cuenta de que hay audiencia, gracias a Dios, y estamos para llevar el reino de Dios a ustedes, no para hacernos propaganda a mi persona ni a la radio, no, a Cristo, a Cristo. Que el Señor los bendiga, tengan una feliz semana y será hasta el próximo lunes. Estuvo con ustedes su servidor en Cristo, el seminarista Walter Fajardo, y en controles nuestro hermano Luis Montenegro. Dios me lo bendiga. Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo. Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.